Gigante de Jersey versus Australor. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos razas de pollos gigantes? La meta de cualquier avicultor dedicado a la comercialización de carne es alcanzar una economía rentable. Por lo tanto, se tiene que enfocar en la crianza de razas que le permitan obtener un mayor rendimiento cárnico. Si perteneces a este grupo de criadores y te gustan los pollos gigantes, debes saber que hay dos razas de pollos que son conocidas por su gran tamaño y una buena producción de huevos. Estos son los gigantes de Jersey y los Australor. En este video vamos a ver cuáles son las diferencias entre estas dos razas gigantes, qué tienen en común, qué lo hacen único y cuál es la mejor opción para tu granja o patio. Decidí hacer este contenido ya que existen muchas dudas al momento de diferenciar a estas dos razas, ya que los gigantes de Jersey son más comunes en muchos países debido a que es una raza de origen americana y los Australor menos comunes por ser de origen australiano, pero poco a poco está comenzando a agarrar terreno en muchos países por su alto nivel de postura. Acompáñame en este video y descubramos juntos todo acerca de estas dos hermosas razas. Antes de comenzar, si te gusta el video, dale un like, comparte y suscríbete si todavía no lo has hecho. ¡Comencemos! Lo primero que debemos hacer es diferenciar ambas razas y vamos a usar de ejemplo la variedad negra tanto de los Jersey como de los Australor para todo el video, ya que existen diferentes variedades de color. La raza Jersey gigante fue desarrollada en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, específicamente en el condado de Jersey, por esa razón el nombre de la raza, con el fin de reemplazar al pavo y producir una raza de ave de corral que se ha utilizado principalmente con fines de producción de carne. Esta raza se obtuvo al cruzar las razas Habas negras, Lancashire negra, Brahmas oscura y el Orpington negro. El gigante de Jersey negro fue agregado a la estándar de la perfección americana en 1922. Por otro lado, la raza Australor es originaria de Australia y fue desarrollada al principio del siglo XX, a partir de la Black Orpington inglés, por criadores australianos. Fue agregado al estándar de la perfección americana en 1929. Los Jersey gigantes es la raza de mayor talla dentro del grupo de gallinas gigantes y se utiliza principalmente para la producción de carne. El gallo pesa entre 4.5 a 5.9 kilogramos y las gallinas pesan entre 3.6 a 4.5 kilogramos. La altura promedio de esta raza es de 56 a 64 centímetros de alto. Por otra parte, el gallo Australor pesa entre 3.5 a 4 kilogramos y las gallinas pesan entre 2.5 a 3 kilogramos. La altura promedio de esta raza es de 46 a 51 centímetros de alto. La variedad negra del Australor es la más antigua y común de la raza. Las plumas del gallo y de la gallina es de color negro intenso con reflejos verdosos de escarabajo. El subplumaje es negro. La cara, la cresta, la barbilla y los lóbulos de las orejas son de color rojo. Las patas sin plumas son de color negro, con la parte de abajo amarilla. Mientras tanto, la variedad negra del gigante de Jersey también es la más antigua y originaria de la raza. El plumaje del gallo y de la gallina es de color negro intenso con brillo verdoso. El subplumaje es gris oscuro. Las patas sin pluma de color negro, pero puede tener un ligero tinte verdoso con la parte de abajo de la pata de color blanca. La forma del cuerpo entre ambas razas es diferente. La raza gigante de Jersey tiene un cuerpo alargado y el pecho redondeado, mientras que la raza Australor tiene el cuerpo compacto y el pecho ancho. El color de los ojos entre ambas razas también es diferente. La raza gigante de Jersey negra tiene los ojos de color marrón oscuro, casi negro o un amarillo intenso, redondeados y protuberantes. La raza Australor tiene los ojos de color negro intenso, pequeños y hundidos. El pico también varía según la variedad. Los gigantes de Jersey negros tienen un pico negro con un ligero tinte amarillo en las puntas, y los Australor van desde negro completo o negro con puntas amarillas. Aparte del tamaño y del peso, la forma de diferenciar ambas razas es la forma de la cola, ya que en los gigantes de Jersey la cola es más larga y dispersa las plumas, mientras que en los Australor las plumas son menos largas pero más compactas. Actualmente la raza Australor es considerada la raza nacional de Australia y es la más usada en la región. Esta raza puede poner con una buena alimentación y excelente crianza hasta 280 huevos marrones por cada año.
Nada mal para hacer una raza. Pero se estableció un récord mundial cuando una gallina puso 364 huevos en un año. Este hecho se llevó a cabo entre los años 1922 y 1923, cuando un grupo de 6 gallinas australor consiguieron una producción de 1.857 huevos en un año, con un promedio de puesta de 309.5 huevos por gallina durante los 365 días, donde una de las 6 gallinas usadas para este experimento logró poner un huevo diario. Esto sin el régimen de iluminación intensivo moderno para gallinas ponedoras. Por estas razones, es un ave muy cotizada y considerada una de las mejores razas de gallinas ponedoras, sobre todo en los países europeos, aunque lamentablemente en los países de Sudamérica y Centroamérica muy poco sabemos de las bondades de esta raza. Es un ave que tiene un comportamiento dócil y que empieza a poner aproximadamente a los 5 meses. Vamos a conocer un poco de las características más resaltantes de esta raza. Son aves ponedoras de gran tamaño y pesadas, por lo que muchos también la utilizan como gallina doble propósito o exclusivamente de producción de carne, ya que crecen muy rápido y se adaptan al tipo de crianza. Pero también son muy dóciles, fuertes y muy precoces. Entre las características más resaltantes destacan las siguientes: de plumaje abundante y levemente esponjoso, resistentes a enfermedades, se adaptan fácilmente a espacios cerrados y pequeños, llegan a producir generalmente más de 280 huevos al año. Sus huevos son de color marrón y pesan entre 55 a 65 gramos. En cuanto a las características físicas, tenemos las siguientes. La cabeza es de longitud media y ligeramente abombada. La cara de tono rojizo y textura fina, sin plumas ni arrugas. La cresta es de talla mediana, bien derecha, cerrada con un número de 4 a 6 dientes. La barbilla tiene un tamaño mediano, de forma redondeada y textura correspondiente con la cresta. Las orejillas son medianas y alargadas con un color vino o rojo oscuro. El pico es negro de una forma curva y ancha, de tamaño mediano. El cuello de tamaño mediano, delgado en la unión de la cabeza y desanchándose hacia los hombros, con abundante plumaje. El tronco es ancho y profundo. El pecho es lleno, redondeado, profundo y prominente hacia adelante, pero sin sobresalir. El abdomen es bien desarrollado. La cola con longitud media que forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. Las alas son de tamaño medianas y compactas. Los muslos bien desarrollados y firmes de tamaño mediano. En cuanto a las variedades de color de esta raza tenemos lo siguiente. La raza australor es generalmente de color negro y es la única variedad reconocida en los Estados Unidos. Sin embargo, también existen otros 6 tonos más del ave, los cuales son 2 reconocidos como razas estándar en Australia, que son las de plumas blancas y las de plumas azules. Los otros 4 colores faltantes, que son los dorados, el avellanado, salpicado moteado y los trenzados, no se encuentran reconocidas en la región de Australia, pero sí en países de Sudáfrica. Las gallinas australor no suelen empollar sus huevos, por esta razón llegan a poner tantos huevos por año. Por lo que si tienes en mente criar esta raza, es necesario contar con incubadoras para la reproducción de la raza. Por otra parte, los gigantes de Jersey pertenecen a una de las variedades más grandes de producción de carne. Es una de las razas más utilizadas para la comercialización, por lo que su aprovechamiento cárnico resulta ser excelente en la industria avícola. La raza Jersey gigante ha resultado ser una excelente opción por parte de los productores avícolas. Los primeros ejemplares de esta especie eran bastante pesados y generalmente los machos eran castrados, ya que se consideraba que esto le permitía alcanzar un mayor tamaño, con un peso aproximado de 9 kilogramos. Aunque en algunas granjas esta raza es utilizada como ave de doble propósito, o sea, aprovechamiento de carne y huevo, el gigante de Jersey se caracteriza principalmente como ave de mesa, debido a su peso y tamaño corporal, lo cual tiene un rendimiento cárnico excelente. Las principales características de esta raza son las siguientes: ave de talla grande y pesada, torso de forma alargado, plumaje ajustado al cuerpo, muslos y pectorales bien desarrollados, pico grande y fuerte, orejas y barbas grandes. Existen 3 colores en el estándar de la perfección, los cuales son el blanco, el negro y el azul.
Al tratarse de una gallina de tamaño muy grande, los requerimientos nutritivos deben ser también altos. Se requiere que a los pollos de esta raza les proporcione grandes cantidades de alimentos para que logre desarrollarse completamente. Dentro de su dieta debe tener grandes cantidades de proteína, calcio y vitaminas. Lo ideal sería proporcionarle un alimento balanceado que pueda adquirirse en la veterinaria. Sin embargo, debes complementar esta alimentación con productos de la casa bajos en grasa. Durante los primeros meses la alimentación para esta raza es de vital importancia para que alcance el peso ideal. Sin embargo, procura no excederte en la proporción alimenticia, ya que de lo contrario podrían enfermarse e incluso llegar a morir. Un balance correcto en su alimentación que podrías utilizar sería 22% de proteína, 40% de maíz, 40% de trigo y 20% entre vitaminas y minerales. En cuanto a la reproducción y puesta de huevo de la raza gigante de Jersey, llegan a alcanzar la madurez sexual a los 7 meses de edad. Sin embargo, el crecimiento dinámico e incremento del peso del macho finaliza a los 5 meses. El peso de esta raza suele aumentar conforme a su edad, pero entre más edad la carne puede ser más dura a la hora del consumo. A diferencia de otras razas de gallinas gigantes, los Jersey se caracterizan también por su producción de huevos. Esta raza llega a poner en promedio unos modestos 160 huevos anuales, con cáscara de color marrón y un peso alrededor de los 60 gramos. Las hembras empollan sus huevos y son consideradas excelentes madres. Durante la incubación, según varios criadores de esta raza, los Jersey gigantes suelen demorarse un día más en que nazca, a diferencia de otras razas. Con respecto a los polluelos, estos son de crecimiento lento. Como todas las razas de gallina, cada una presenta características favorables según el tipo de aprovechamiento que el avicultor desea obtener. Para el caso de la gallina gigante de Jersey, las ventajas de esta raza son las siguientes. Alta producción de carne. La carne y el huevo son de exquisito sabor. Son bastante resistentes a las condiciones climáticas y adversas. Son bastante resistentes a las enfermedades. Son consideradas excelentes madres. Entre las desventajas de esta raza destaca el lento crecimiento en comparación a otras variedades híbridas de pollos de engorde, como por ejemplo los Cobb, los Rock o la raza Saso que hablamos en el video anterior. Pero si solo quieres tener una raza pesada para tenerla en casa y que engorde a su debido tiempo, esta es la raza ideal para ti. Como hemos visto, los gigantes de Jersey y los Australorp son dos razas de pollos gigantes que tienen algunas similitudes y diferencias. Ambas razas son excelentes productoras de carne, pero los gigantes de Jersey son más grandes y pesadas que los Australorp. Los Australorp en cambio son más productivos en cuanto a la puesta de huevo y se adaptan mejor a los climas cálidos. El color del plumaje, el subplumaje, las patas, los ojos y el pico también son distintivos entre ambas razas. Espero que este video te haya sido útil para conocer más sobre estas dos razas gigantes y que te ayude a elegir la mejor opción para tu proyecto avícola. Por tu éxito, amigo criador, hasta la próxima.